Dios le bendiga, amigos y hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos y deseamos bendición del cielo, que el Padre Dios Todopoderoso colme sus vidas con su gracia y con su poder. Amén. Bien, hoy vamos a dar continuidad al estudio que estamos haciendo en las cartas del apóstol Pedro. La semana pasada dimos estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Hicimos una introducción en semanas anteriores y la semana pasada terminamos con el libro de la primera carta. Hoy vamos a tratar de cubrir parte de la segunda carta del apóstol Pedro y vamos también a tratar de hacer una breve introducción. Vamos a tratar de mantener estas clases o estos estudios de manera corta para no aburrirlos, pero también queremos cubrir detalles que tienen que ver con el ministerio del apóstol Pablo. Bien, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos enseñe a través de su palabra y que nos permita gozarnos, disfrutar de lo que Él nos ha regalado a través de la herencia que nos dejó en las Escrituras. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, reconocemos que solo en ti hay vida y que solo de ti recibimos nosotros, Padre, la restauración, y solamente de ti recibimos nosotros esa esperanza que has puesto por medio de las promesas en Cristo a nuestras vidas. Gracias te damos. Oramos por la necesidad de la iglesia, por los misioneros, los pastores, los ministros, y oramos por todo creyente que lleva la palabra, que sea escuchado y la palabra sea recibida y que las almas se conviertan a Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Señor. Padre, oramos por los que no han creído para que puedan humillarse delante de ti y recibirte como Señor y Salvador, recibir a Cristo como el Señor de sus vidas, el dueño, Rey y Señor de sus vidas. En el nombre de Jesús ahora rogamos que nos hables a través de la Biblia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, quiero invitar a que escuche lo que vamos a estar compartiendo. Ponga atención y si tiene que volver atrás, vuelva atrás y repase. Tiene la ventaja de que esto está grabado en YouTube y usted puede darle hacia el frente y hacia atrás y repasar estos estudios. Amén. En la segunda epístola o la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, fue escrita para establecer la fe y la esperanza a los creyentes y para ponerlos a sobreaviso contra la infiltración dentro de la iglesia de doctrinas erróneas y de actitudes destructivas que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y Pedro, muy preocupado por el pueblo de Dios, por cuanto Cristo le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro tomó muy en serio este mandato del Señor y él estuvo pendiente de que la iglesia caminara en la dirección que Cristo ordenó y que Cristo dejó establecido que se hiciera. Amén. Nosotros podemos ver en Cristo Jesús la manifestación del Padre,
que a su vez da a los apóstoles un mandato de llevar el mensaje, y vuelvo y digo, Pedro tomó muy en serio ese mensaje, ese mandato de parte del Señor. El remitente, quien escribe la carta, es Pedro, de acuerdo a lo que dice la misma escritura. Dice que fue Simón Pedro, siervo del apóstol Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, para que usted vea lo que dice la escritura acerca del que escribe esta carta. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, al Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así que Pedro comienza con un saludo, pero él se identifica en ese saludo, dando a conocer que es Pedro el que escribe, ¿verdad? Para que no haya duda. En aquel entonces hubo muchas cartas, hubo muchos comunicados, y hubo gente que tuvo dudas. Incluso la iglesia moderna todavía hoy entra en dudas de quién escribió qué, y a veces se sienten inseguros los teólogos, y yo realmente no los culpo, porque mientras más tiempo pasa, más difícil es de identificar qué sucedió en el pasado. Mientras más nos alejamos de un evento, más difícil saber la verdad acerca de ese evento, a menos que podamos nosotros contar con el testimonio de las personas que lo vivieron, que fueron testigos, y que nos dan a nosotros palabra ciertísima de que ellos vieron y oyeron lo que nos están diciendo. Eso a través de los siglos ha ido menguando, y cada vez los teólogos quieren saber más, y queriendo saber más, como dice la escritura, a veces se hacen necios porque niegan cosas que bíblicamente son entendibles. La misma Biblia lo explica y nos deja claro lo que Dios nos quiere decir, para que no haya duda y para que podamos vivir confiados. Amén. Pedro también se identifica como que él es uno de los que estuvo en el momento dado de la transfiguración del Señor. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Dice así. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas fantasiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Puesto cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria con una voz, pasé una página, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oíamos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Así que aquí tenemos nosotros el testimonio de Pedro, de que él estuvo presente en el momento de la transfiguración, cuando el Padre aparece, y Pedro
vio a Elías, vio a Moisés y a Cristo en el monte santo, y Pedro dice, bueno, agradable es estar aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. De momento una niebla cubrió el monte y desaparecieron Elías y Moisés, y entonces dice la Biblia que desde el cielo Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay un texto donde dice, a él oí. O sea que el Padre ahora no quiere que nosotros sigamos los rudimentos y ceremoniales del Antiguo Testamento, sino que sigamos la enseñanza de Jesucristo, que nos trae una enseñanza del cielo, y la interpretación del Antiguo Testamento se lleva a cabo en la misma vida de Cristo, quien es entregado, torturado, muerto, resucitado por causa nuestra, para nuestra salvación, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos. Y el Señor trae galardón consigo, dice la Biblia, y dará a cada cual el pago de lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Esa es nuestra esperanza, y vivimos con la esperanza de que entraremos en la gloria eterna juntamente con Jesús. Amén. Así queremos, ¿verdad? Y eso esperamos, eso deseamos. Amén. Así que Pedro dice, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 1, mire lo que dice la Escritura, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes os han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que durmieron nuestros padres, las cosas permanecen así como desde el principio. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual dice que el mundo de entonces pereció anegado de agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es que esta palabra nos avisa, nos da promesa de que Cristo ha de venir en gloria, en poder, y que ha de venir a juzgar, pero que va a haber un fin, y en ese fin habrá fuego, la tierra será hecha nueva. El Señor promete cielos nuevos y tierra nueva, bendito el nombre del Señor. Y para los que piensan que el Señor tarde y no viene, dice en el verso 8 del capítulo 3, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
Y dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en esta parte, Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, nos advierte a la iglesia que nos cuidemos de las falsas doctrinas, de las doctrinas, él le llama fábulas de camino. Y él dice que lo que él predica no son fábulas, no son cuentos de camino, es lo que él vio, es lo que él puede dar testimonio porque él lo experimentó. Eso le decía yo al principio, que hoy día muchos de los que nos hablan en base a opinión personal, pero sabe que lo que nos dice la Biblia y lo que nos dicen los apóstoles es a nivel personal que ellos vivieron y experimentaron la persona de Cristo y el ministerio de Cristo, las acciones de Cristo. Ellos vieron, lo experimentaron, lo vivieron en carne propia. Pedro, un ejemplo le puedo poner, un día que están predicando, van a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba muriendo con una fiebre que la consumía y Cristo oró por ella y la sanó y ella se levantó a servirles, ¿verdad? Pedro vio eso y Pedro vio muchas cosas. Pedro vio cuando la multiplicación de los panes y los peces. Pedro vio también la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro es levantado entre los muertos. Pedro, si no me equivoco, también vio la resurrección de la niña aquella, Tabita, la cual el Señor le dijo, Talita Cumi, y entonces le dijo, denle de comer. Realmente Pedro, vuelvo y digo, nos está hablando de eventos que él experimentó, eventos que él vivió, eventos no inventados, sino experimentados por él mismo. ¿Dónde se escribió? Bueno, no nos dice dónde se escribió. ¿A quiénes se les escribió? Bueno, como él dice que esta es la segunda carta que le envía, muchos asumen que él envía estas cartas o esta carta a las mismas iglesias que anteriormente le había mandado la primera carta. Pero como no dice nombre en específico, muchos piensan que tal vez esta carta es una carta general para toda la iglesia, para que toda la iglesia estemos conscientes y nos apercibamos de falsas doctrinas y falsos maestros que vienen tratando y se están infiltrando dentro del pueblo de Dios. En la primera carta, Pedro le envía la primera carta a los expatriados y que estaban en la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. Y entonces los teólogos hoy día piensan que esta carta probablemente fue enviada a los convertidos del judaísmo, los gentiles, que también se habían convertido. Allí habrían griegos también, ¿verdad? Entre medio de los gentiles. Y tradicionalmente se ha pensado que se escribió entre los años 65 y 68 de la época cristiana, posiblemente en Roma, posiblemente. Esta epístola de Pablo, la segunda, hace
muchas alusiones a profecías dadas anteriormente. No vamos a entrar en detalle en cuanto a eso, pero vamos a manera de resumen a lo que hemos dicho, que Pedro comienza con un saludo, invita a la iglesia a que guarden las promesas preciosas que el Señor le dio y que los creyentes participen de aquellas promesas que Cristo le ha hecho por medio de la perseverancia, por medio de la obediencia, por medio de la humildad, y que nos dejemos guiar día por día para que el día que venga Jesucristo por la iglesia podamos subir y estar eternamente con Él en la gloria. Dice que quiere que seamos participantes de la naturaleza divina de Cristo. Amén. Estas promesas de Dios, como las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, han de ser correspondidas con la fe y la práctica de toda virtud. Y así leemos, donde dice, será firme vuestra vocación y elección, y os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 1, versos 10 y 11. Así que Cristo quiere que nosotros participemos de la entrada a la gloria eterna juntamente con Él, y que juntamente con Él disfrutemos esa eternidad que tiene para nosotros. Gloria a Dios. El reino de los cielos que nos ha sido dado juntamente con Jesucristo. Amén. ¿Quiere que se lo lea? Se lo voy a leer. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: por lo cual, hermanos, estamos tanto más procuramos estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que aquí hay una promesa indudable en la que se nos ofrece una amplia y generosa entrada al reino de Jesucristo. Créalo, viva meditando precisamente en que Cristo ha de hacer tal obra en su vida y en la mía, que todos estaremos gozando de esa experiencia celestial en la cual nos gozaremos unos y otros basado en la gracia que Dios tiene para con nosotros. Amén. Dios ha sido bueno. Dios nos da, vuelvo y digo, más de lo que merecemos. Nosotros sí pensamos la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos damos cuenta de que para Dios no hay nada imposible, que Dios se glorifica en la vida del pobre, en la vida del rico, y es difícil para el rico entrar al reino de los cielos, digo eso, pero no que sea imposible, sino que el hombre no puede poner su corazón y su amor en el dinero. Ese es otro tema. Seguimos entonces, para terminar este tema hoy, leyendo que nosotros debemos cuidarnos de la mala conducta de aquellos que se infiltran y que traen desviaciones doctrinales dentro de la iglesia, y que
Pedro nos trae en esta carta es como una repetición, un recordatorio de lo que Judas nos dice en su epístola, donde Judas nos advierte de esos emancipadores que vienen, que toman cierta autoridad y hasta blasfeman potestades superiores. Así que se nos advierte que vivamos en plena comunión con Dios, plena y completa obediencia a Jesucristo y humildad y sometimiento a la iglesia y al liderazgo de la iglesia, para que así podamos nosotros vivir en comunión los unos con los otros, amándonos los unos a los otros y dando a conocer que somos hijos de Dios. Amén. Y que somos discípulos de Jesucristo. Dice en el... déjame ver un momentito por aquí. Dice que a fin de dar a la iglesia el vencer el desaliento y recuperar la confianza, el autor Pedro recuerda a sus lectores que las medidas humanas del tiempo de las cosas no son las mismas que las de Dios. Esto lo leíamos en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde dice que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, y que nosotros no podemos medir las acciones de Dios con nuestras medidas, ni podemos ponerle exigencias a Dios, ni ponerle términos a Dios. Tenemos que esperar pacientemente al tiempo, el día, la hora y a la voluntad de Dios cuando Él decida hacer lo que Él tiene planeado hacer. Dice que Jesucristo, a quien la iglesia espera, es la clave definitiva del misterio de nuestra existencia y el plan de eterna salvación del ser humano. El plan final de Dios, el propósito final que tiene Dios es salvar al hombre, darnos la oportunidad de pasar de esta vida por medio de la muerte a la vida eterna, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Termina diciendo que el plan de la eterna voluntad de Dios es la salvación del ser humano. A manera de resumen, primeramente Pedro presenta un saludo donde se identifica y se da a conocer. Luego habla acerca de los falsos. Pedro se identifica también dando testimonio de que él fue testigo de la gloria de Cristo el día de su transfiguración, que él oyó la voz de Dios hablar acerca de Jesús, que es su Hijo amado en quien él tiene complacencia, y sigue diciendo a la iglesia que se cuide de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y por último, nos anima a que nos acordemos y vivamos conscientes de que el día del Señor viene pronto. Amén. Viene y nos hace esperar. Nosotros somos los que debemos esperar pacientemente. Amén. Así que, iglesia, medita en esta palabra, en esta primera parte del estudio, Segunda de Pedro, y vimos varios aspectos. Pudiéramos dar el estudio por terminado, pero vamos a interrumpirlo aquí. La semana que viene
abordaremos algunos detalles que se nos hayan quedado. Oramos. Padre, te damos gracias, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por la manera en que te ofendemos, Señor. A ti, al prójimo, a los que nos rodean. Perdónanos, Señor, y que nos perdonen todos aquellos a quien ofendimos, a los que de una manera u otra los herimos. Que nos perdonen, Señor. Padre, oramos porque esta palabra nos permita mantener la mirada fija en Jesús, fija en tu gloria eterna, Señor, y que todo lo que vivimos aquí, que es pasajero, Señor, lo veamos así, pasajero, por cuanto lo eterno está esperando por nosotros, junto contigo y con Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Si no has recibido a Jesús como Salvador, si no le has dado tu alma, no le has dado tu ser, hoy yo te invito a que consideres esta segunda carta del apóstol Pedro. Vuelve y repasa este estudio y deja que Dios guíe tu vida. Ríndele tu corazón, ríndele tu ser entero, haciendo una oración como la que yo voy a hacer. Di conmigo: Dios del cielo, Padre celestial, reconozco que soy pecador y pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves con la sangre de Cristo, la que Él derramó en el monte Calvario. Lava mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia por medio de tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar, mantenerme firme en tu camino hasta que tú vengas por mí o me mandes a buscar por medio de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que le hayas dado tu vida a Cristo. Si así lo hiciste, lee el Evangelio de Juan, luego Hechos de los Apóstoles, y deja que el Señor te guíe a toda justicia y a toda verdad. Iglesia del Señor, Dios les bendiga a todos, la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.